Bien, yo quiero preguntarte, ¿alguna vez te has encontrado en una situación difícil donde has tenido que dar palabras de ánimo a personas que han perdido la esperanza? Te lo pregunto porque los pastores nos pasa constantemente eso. A los pastores nos pasa mucho el hecho de tener que hablar con personas que tienen un profundo dolor. Si hay algo que a mí, me cuesta trabajo como pastor, es tener que dar malas noticias o tener que asistir a momentos donde la gente está desesperada o ha perdido la esperanza. Eso me cuesta mucho trabajo. No me cuesta trabajo ir a funerales, por ejemplo. Yo voy a los funerales siempre pensando que hay una semilla de esperanza que se puede sembrar en el corazón de las personas. Así que eso no me disgusta, pero sí me hace sentir muy triste cuando llego a dar una mala noticia o cuando llego en el momento justo cuando le dijeron a una familia que falleció el hijo, que falleció el esposo, que hubo un accidente, que hubo una pérdida. Ese momento es muy incómodo para nosotros como pastores. Porque cuando tú llegas, vienen inmediatamente las preguntas, vienen los cuestionamientos. Pastor, ¿por qué Dios permitió esto? Ay, qué difícil poder contestar esa pregunta que viene de un corazón destrozado. Pastor, ¿por qué Dios no me contestó? ¿Por qué Dios no me contestó? Le estuve pidiendo, le estuve rogando que mi familiar no muriera. ¿Por qué Dios permite y me deja con mis hijos pequeños? Ay, ¿qué contestas? ¿Por qué Dios guarda silencio, pastor? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Han escuchado eso? ¿Por qué Dios no me escucha, pastor? Qué tremendo contestar esas preguntas. ¿Qué le dices a un corazón destrozado? ¿Qué le dices a un corazón que ha perdido la esperanza, que ha perdido la fe? ¿Qué le dices? ¿Qué palabras le pueden consolar? Yo lo que he decidido hacer es abrazar a las personas muy fuerte y tratar de ser empático con su dolor. Porque a veces las palabras sobran, la actitud es lo que cuenta. Pero basado en estos momentos que a mí me han pasado muchos como pastor, me di la tarea de preparar el tema de esta mañana. Nunca he predicado este tema. Este tema es elaborado para este momento, para este grupo. Nunca lo he predicado. Es la primera vez que lo voy a compartir, pero lo he venido pensando y quiero compartirlo y esperar que en Dios, que el Espíritu Santo nos guíe a un buen entendimiento. Miren, hay algunos textos que me parece que deben ser entendidos en su justa medida. Te lo digo porque a veces nosotros malentendemos algunos textos o damos por sentados algunos textos y pensamos que dicen algo que para nosotros es claro y puede ser que tenemos que entenderlos más a profundidad. Hay varios textos como estos, solamente puse 3, pero hay varios. Hay varios, mira, por ejemplo, Marcos 11:24. ¿Qué dice? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué entendemos nosotros cuando leemos un texto como este? Hay uno segundo, Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué entiendes por este texto? Vamos al tercero, Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué tienen estos pasajes que tenemos nosotros que entender? Son pasajes que nos aseguran categóricamente que lo que pidamos vamos a recibirlo. ¿Verdad que sí? Es lo que dicen esos pasajes. Cuando tú los lees, dices, oh, fantástico. Entonces, lo que yo pida, el Señor me lo va a dar, como el genio como el genio de la lámpara, ¿verdad? Que me va a conceder 3 deseos, dinero, amor y salud, ¿no? Algunos dicen, oh, estos textos dicen
Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Wow. Entonces, nosotros pensamos que cualquier cosa que pidamos, el Señor nos la va a dar. Y que nos la va a dar conforme a lo que nosotros necesitamos o conforme a lo que nosotros anhelamos. Y eso es peligroso. Es peligroso para la fe entenderlo así. Es peligroso el yo creer que Dios, por ejemplo, si mi padre está enfermo, voy a orar en el nombre de Jesús y Él lo va a sanar. Es peligroso. Es peligroso saber, no, es que el Señor, estoy pidiendo esto y Él me lo va a dar. Le estoy pidiendo un novio y quiero este y Dios me lo va a dar porque lo estoy haciendo en su nombre. O este negocio va a prosperar porque yo se lo estoy pidiendo a Dios y Él me prometió que me lo va a dar. Espera un momento. Espera un momento. Bíblicamente hablando, teológicamente hablando, si tú vas y analizas realmente el contexto de la Biblia, te darás cuenta que no es así, no es como nosotros lo pensamos, porque por encima de nuestros planes están los planes de Dios, amén. Hay una agenda divina que conoce el fin desde el principio, hay una agenda divina que sabe qué es lo mejor para nuestra vida, y ahí es donde se complica la fe, ahí es donde se complican las cosas. Hay oraciones que no van a ser contestadas. Hay oraciones, ¿y por qué no van a ser contestadas? Porque no nos conviene. Hay oraciones que Dios va a contestar con un rotundo no. Hay oraciones que el Señor va a tardar años en contestarlas. Y hay oraciones que no debieran contestarse. Wow, difícil entender esto que estamos diciendo. Pero si tú vas al contexto de la Biblia, entenderás que es así. Por eso es que me es muy importante compartir contigo este tema para fortalecer tu fe, porque estoy seguro que en medio de nosotros, esta mañana, hay personas que están esperando una respuesta de Dios. O tal vez llevan tiempo esperando una respuesta de Dios y esa respuesta no ha llegado. Por eso me es importante que todos podamos entender este tema. Vuelvo a repetir, estos pasajes, entendidos solamente a una primera vista, pueden decirnos que Dios va a hacer todo lo que nosotros le digamos, pero no es así. Es Dios quien conoce lo mejor para nuestra vida. Él nos conoce, Él sabe qué es lo mejor, Él sabe qué es lo que necesitamos. Hay una agenda divina por encima de nuestra propia agenda que debe cumplirse y nosotros tenemos que aprender a confiar en los planes de Dios. Amén. Hay que aprender a confiar en los planes de Dios. Mira esta cita. Comienza con una pregunta el tema de esta mañana. ¿Contesta Dios todas nuestras oraciones? ¿Qué dice el adventista cuando le hacen esta pregunta en la sociedad de jóvenes? ¿Contesta Dios todas nuestras oraciones? ¿Qué decimos? Sí, sí, claro que sí. ¿Y por qué creemos que Dios contesta todas nuestras oraciones? Y decimos, bueno, cuando damos estudios bíblicos, Él a veces dice sí, a veces dice no, y a veces dice espera un poco, ¿verdad? Es lo que siempre decimos. ¿Es correcto eso que nosotros decimos? Sí, es correcto. ¿Y en qué nos basamos? Mira esta cita. Mira esta cita que te voy a compartir. Dice así. Perdón. Cada oración sincera recibirá contestación. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Pero sigamos leyendo. Tal vez no llegue esta exactamente como deseáis o cuando la esperéis, pero llegará de la manera y ocasión que mejor cuadren para vuestra necesidad. Ahí cambia la cosa. ¿Toda oración va a ser contestada? La respuesta es sí. Sí, pero no exactamente como deseamos, ni cuando esperamos la respuesta. La respuesta llegará, ayúdame a leer la parte amarilla. La respuesta llegará, ¿verdad? En la manera y en la ocasión que mejor cuadren para vuestra necesidad.
Las oraciones que le veis en la soledad, mira qué lindo esto. Las oraciones que le veis en la soledad, en el cansancio y en la prueba, Dios las contestará. No siempre según lo que esperabais, pero siempre para vuestro bien. Amén. Bendito sea el Señor. Dios va a contestar nuestras oraciones. Y cuando estamos cansados, cuando estamos en la soledad, cuando estamos desesperados, cuando tenemos una pérdida, cuando estamos en medio de una prueba y oramos a Dios, el Señor va a contestar, no siempre como tú esperabas, pero siempre para vuestro bien. Amén. Pastor, y si el Señor contesta para mi bien que mi padre, en lugar de sanarlo, baje al descanso, ¿el Señor me está contestando? La respuesta es sí, te está contestando. ¿Y es lo mejor para mi bien? No tengo cómo explicártelo, pero es lo mejor para tu bien. Porque el Señor a muchos permite que bajen al descanso. Escúchame lo que te voy a decir. Dios permite que muchos bajen al descanso para asegurar su salvación y asegurar su corona. Amén. No nos gusta, nos gustaría que vivieran, pero el Señor a algunos permite que bajen al descanso para asegurar su corona, para asegurar su salvación o para evitarles ciertas pruebas que vendrán, porque Dios es sabio. Ok, sigamos rápidamente analizando el tema. 5 oraciones para analizar. Anótalas, te van a servir. 5 oraciones para analizar. La primera oración que vamos a analizar. Son 5 ejemplos que te voy a poner de oraciones que Dios contestó de la manera que no esperábamos. ¿Listo? Vamos con la primera. La oración de Abraham y Sara. Esto podemos decir que era una promesa de Dios, pero también era una oración, porque Sara quería tener hijos. Tú recuerdas que en el tiempo de los padres, qué importante era tener hijos. Era muy importante tener hijos. Una mujer que no tenía hijos, pues era mal vista. Hasta muchos pensaban que tenía una maldición de parte del cielo. Así que ellos anhelaban tener un hijo. Y el Señor en Génesis 17, 15 al 17, ¿qué le dice a Abraham y a Sara? Que era Sarai, después Sara. ¿Qué le dijo? Entonces Dios le dijo a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, sino Sara, que será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y ¿qué hizo? ¿Qué hizo, muchacho? Se rió, se rió y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años nacerá un hijo? Y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Mira nada más. El Señor le está diciendo, te voy a contestar la oración. Esa oración, porque me imagino que la oración, hermanos, estaba en el corazón de Sara desde que era joven. Señor, dame un hijo, dame un hijo. Pero llega la vejez. Llegan los 90 años, Abraham llega a los 100 y el Señor les dice, miren, ustedes van a tener un hijo. A veces somos rápidos nosotros para juzgar, ¿no? A Abraham y a Sara y decimos, oye, es que no esperaron a Dios, es que pues ella le dio la idea de que tomara a Agar y eso estuvo muy mal. Espera, ¿cuántos años esperaron ellos la respuesta de Dios? Imagínate que estás esperando la respuesta de Dios y Dios te dice, ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Te tengo una buena y una mala. De veras, Señor, ¿cuál es la buena? Que te voy a dar un hijo. ¡Ay, bendito sea, Señor! Gracias. ¿Y cuál es la mala? Que lo vas a tener a los 100 años de edad. ¿Qué? Oye, Señor, como broma estuvo buena, ¿no? Pero, Señor, yo la necesito ahora. Estoy fuerte todavía, tengo trabajo, tengo fortaleza. Pero, Señor, a los 100 años, sí. Esta oración es la oración que tardó Dios años en contestar. Escúchame bien, querido hermano, querido joven. Hay oraciones que Dios va a contestar cuando Él crea que es conveniente. Amén. Puede tardar años, pero el Señor la contestará porque Él la prometió y sabe cuál es el momento indicado para ti. Y tienes que aprender a confiar en Él. Por eso se llama fe, por eso se llama confianza. Por eso constantemente el Señor nos dice en su palabra, ten confianza, aprende a esperar en mí.
Confía en el Señor con todo tu corazón. El Señor sabe que nuestra fe es débil y queremos las cosas rápidas, inmediatas. Vivimos en el tiempo donde las palomitas de maíz se meten en el horno de microondas y en 3 segundos salen las palomitas. Así la queremos todo. Una sopa, le echas agua caliente, ya quedó la sopa. Quiero mandar un mensaje, WhatsApp, rápido, ya mandó el mensaje a otra parte del mundo, listo. Así queremos las cosas. Y ahora yo quiero un hijo, lo quiero ahora. Dios dice, no, es a mi tiempo, porque yo sé lo que tú necesitas, sé lo que tú anhelas, pero sé el tiempo exacto para dártelo. Amén. Interesante. Patriarcas y Profetas 125 dice, Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo, pero no esperó a que Dios cumpliera su palabra en su oportunidad y a su manera. Escucha esto, no esperó. El Señor permitió una tardanza para probar su fe en el poder de Dios. ¿Te das cuenta? Dios planeó la tardanza, Dios planeó la tardanza. No es que Dios se le olvidó. Podemos decir, oye, es que Dios se le olvidó, está tan ocupado que se le olvidó que me iba a dar un hijo. Se le olvidó a Dios, se le fue. Hay que recordarle, ¿verdad? Hay que ayudarle a Dios. Entonces hay que tomar a Agar para tener el hijo, porque Dios ya se le olvidó. Él me prometió, pero ya se le olvidó. No, el Señor permitió la tardanza para probar su fe. ¿Sabes por qué Dios a veces no nos contesta inmediatamente? Porque quiere probar nuestra fe. Tremendo, tremendo esto. Quiere que aprendamos a confiar en Él. Pero Abraham fracasó en la prueba. Y entonces hay que ayudarle a Dios, hay que traer a Agar, hay que tener un hijo. Ah, pues yo creo que este era el hijo que Dios nos prometió. No, Dios dijo que ella iba a tener un hijo y Abraham iba a tener un hijo y la promesa se iba a cumplir porque Dios no falla sus promesas. Si Dios tiene algo preparado para ti, joven, hermano, que me escuchas, hermana, si Dios tiene algo preparado para ti, llegará en el momento exacto. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Llegará en el momento exacto. Segunda oración, la oración de Pablo. Una oración que Dios contestó con un rotundo no. Ay, qué difícil es esto, ¿verdad? Hay oraciones que Dios dice no. Oye, Señor, pero mira, ayúdame. No. Señor, ¿puedes quitarme esta enfermedad? No, no te la voy a quitar. Y a veces nos cuesta trabajo poder conceptuar a ese Dios. Nosotros nos gusta el Dios que responde, el Dios que nos ayuda, el Dios que inmediatamente actúa. Nos gusta ese Dios, pero no nos gusta el Dios que dice no. Y es que a veces hay que ser categórico con un no. Los que somos padres y tenemos hijos, amamos a los hijos, queremos lo mejor para ellos, pero cuando tu hijito viene y te dice, papá, ¿me vas a comprar algo si saco 10? Sí, hijito, te voy a comprar algo si sacas 10. Y cuando saca 10, papá, ¿qué hace? ¿Qué quiero que me compres? ¿Qué quieres que te compre? Una navaja. ¿Eh? No, hijo. Papá, pero me dijiste que ibas a comprar lo que yo quise. No. Papá, pero eres injusto, eres malo. Tú me dijiste que ibas a comprar lo que yo quisiera. Sí, pero no te va a comprar una navaja, hijo. Pero yo quiero una navaja. No. ¿Cuál es la respuesta que debes dar como papá? No, no. ¿Por qué? Porque una navaja te va a cortar un dedo, hijo. No, una navaja no es un regalo para ti. No sé si me estoy explicando. Eso, algo similar hace Dios con nosotros. Segunda de Corintios 12, 7 al 9. Pablo le dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Un aguijón en su carne. Pregunta, ¿qué era el aguijón en la carne de Pablo? No lo sé. No lo sé, nadie lo sabe. Los eruditos dicen que era un problema con su vista, que era una enfermedad, algo cuando la luz lo resplandeció, no saben qué es, pero él le llamaba un aguijón en su carne. ¿Alguna vez has tenido un aguijón en tu carne? Te pregunto. ¿Alguna vez te ha picado una abeja, una avispa y has tenido el aguijón adentro? ¿Cómo se siente? Uf, cómo duele y se empieza
se empieza a hinchar la parte allí afectada y te empieza a arder como que un veneno empieza a correr en tu... Ese es un aguijón en la carne. Pablo dice, tengo un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, me siento mal, es algo que me molesta, porque Dios no me lo quita para que yo pueda hacer su obra y yo pueda estar tranquilo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén, muchachos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fue no. Señor, pero sáname de esto. No. Señor, quítame esto. No. ¿Por qué? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que le está diciendo Dios y lo que Dios muchas veces nos dice es, no te voy a quitar esa enfermedad. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a depender de mí, aún a pesar de la enfermedad. Eso es difícil entenderlo. Eso no nos gusta mucho, pero es así. Hay cosas que el Señor no va a hacer, ¿no? ¿Por qué? No sé. Pero él le dijo a Pablo, no. Ahora te pregunto, ¿no era lindo escuchar, leer en la palabra de Dios que dijera, y le quitó el aguijón a Pablo y Pablo fue feliz, anduvo viajando, anduvo estableciendo iglesias, anduvo predicando a los gentiles? Qué lindo, le quitó el aguijón. La respuesta fue no. Y Pablo, aparte de todo lo que padeció, tuvo que padecer el aguijón en su carne porque Dios no se lo quitó. Camino a Cristo, página 96. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, ¿qué debemos hacer? Ayúdame a leer la parte amarilla. ¿Qué debemos hacer? Debemos llorar, ¿verdad? ¿Eso dice ahí? Debemos llorar. Debemos aferrarnos a la promesa porque el tiempo de recibir contestación seguramente vendrá. Amén. Y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean contestadas siempre en la misma forma y según la cosa particular que pidamos es presunción. Por eso esas personas que dicen, no, yo el coronavirus, no, yo con pura oración enfrento el coronavirus, es presunción. Discúlpame. No, es que Dios y yo nos llevamos, pero súper bien. Así que él siempre me contesta, es presunción. No, yo voy a orar y el Señor me lo va a dar. Cuidado con lo que dices. No es así. No es a tu tiempo, no es a tu forma, es a la manera de Dios. Amén. Dice aquí, cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa porque el tiempo de recibir la contestación seguramente vendrá. Va a llegar. Y si no llega, escúchame, y si no llega, es porque Dios sabe que era lo mejor para ti. Amén. Y hay que aprender a confiar en Dios. Y si Dios dice sí, espera, va a llegar. Y si dice Dios no, entonces tienes que aprender a confiar en Él. No tienes que blasfemar, no tienes que darle la espalda a Dios. Escuché una vez a una persona que dijo, estaba orando por algo y dijo un día, yo ya no voy a orar. ¿Cómo? Ya no voy a orar. ¿Por qué? Porque Dios no me oye. ¿Has escuchado alguna vez eso? ¿Alguna vez tú mismo lo has dicho? Ya no voy a orar. Ya me cansé. Ya no voy a orar. ¿Por qué no vas a orar? Porque Dios no me contesta. No me oye. No, Dios sí te contesta y te oye, pero Él sabe lo que tú necesitas. Número 3, la oración de Marta y María. Bueno, esta es la oración que nosotros más conocemos, ¿verdad? La oración que se contestó como no se esperaba. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Recuerdas? Se enferma Lázaro, el amigo de Jesús, el amigo de Jesús. Marta y María eran los amigos de Jesús. Cada vez que pasaba por Betania, había un cuarto listo con sopa caliente y una cama con sábanas blancas para Jesús.
A Jesús le encantaba llegar a Betania para llegar a la casa de estos tres. Y cuando se enferma Lázaro, le mandan a un mensajero, dile a Jesús que el que ama está enfermo. ¿Qué pensaban Marta y María? No, Jesús ahorita viene corriendo. Deja lo que esté haciendo y él viene ahorita en 3 minutos. ¿Qué pasó? Jesús no vino. Bueno, no llegó ni al funeral, porque no solamente se agravó, se murió Lázaro. Y Jesús no llega tampoco para consolarlas, para darles un abrazo. Hacen el servicio fúnebre, entierran a Lázaro, le ponen la piedra a la tumba y 4 días después llega Jesús. Oye, no sé tú cómo hubieses reaccionado, pero Jesús llega 4 días después, yo le hubiese dicho, oye, Señor, no, oye, lo bueno que somos amigos. Oye, Jesús, oye, no, no puede ser. O sea, te recibimos con un plato de sopa caliente aquí, te amamos y escuchamos tus palabras y somos amigos, Señor. Y llegas 4 días después, por favor, ¿qué es esto? No, no entiendo tu amistad. ¿Verdad que sí? Porque así somos los seres humanos. ¿Y qué le dice? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, Señor. ¿Qué pasa contigo? Este es un reclamo. Este es un reclamo. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice, perdón, dice, más tarde, dice Marta, más también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué le está diciendo Jesús? Marta, María, no es al tiempo de ustedes, es al tiempo de Dios. Mi agenda es perfecta, mi agenda es divina. Hay un conflicto cósmico donde ustedes son protagonistas. Yo voy a resucitar a tu hermano. Si tú ves el deseo de todas las gentes y lees ese capítulo, te darás cuenta, dice allí, que Jesús tenía un plan. ¿Sabes cuál era el plan de Jesús? Resucitar a Lázaro. Pero resucitarlo 4 días después, cuando ya oliera mal, que todo el mundo supiera que estaba muerto. Porque si él hubiese resucitado a Lázaro cuando apenas estaba enfermo ahí, en las primeras horas cuando murió, y lo resucita, hubiesen dicho que era mentira el milagro. Así que Jesús tenía que hacer un milagro categórico para que la gente creyera. Y te digo algo, aunque mucha gente dudó y aunque mucha gente no creyó, mucha gente se convirtió por el milagro de la resucitación de Lázaro. En el registro inspirado se nos dice que amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, después de haber recibido el mensaje de que Lázaro estaba enfermo, escucha. ¿Quién me ayuda a leerlo? La parte amarilla. ¿Quién me ayuda? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Guiado por la sabiduría divina, no fue inmediatamente al encuentro de sus amados amigos. Wow. ¿Por qué no fue? Porque es malo, ¿verdad, Jesús? ¿Por qué es malo? Porque se le olvidó. Porque tenía una agenda tan ocupada como el pastor que le dije que me trajera a mi escuela sabática y el pastor llegó el sábado y no me la trajo, ¿verdad? Se le olvidó. Le dije a mi pastor que viniera a orar por mí, que iba a tener un cumpleaños y el pastor se le pasó. La agenda estaba tan llena que se le olvidó. ¿Eso le pasó a Jesús? No. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, guiado por la sabiduría divina. No fue inmediatamente al encuentro de sus amados amigos. El mensaje que había recibido no requería una respuesta inmediata. ¡Wow! No requería una respuesta inmediata. En la agenda de Dios no tenía que ir Jesús inmediatamente corriendo. No, tenía que esperar. ¿Por qué? Porque había un milagro que había que hacer, porque había gente que había que ganar, había corazones que había que conquistar y el Señor sabe cuáles son los tiempos correctos. Porque Él, aún en nuestras peticiones contestadas a su tiempo, tiene propósitos de salvación. Amén. Él va a salvar a algunos. 4, la oración de Jesús. La oración de Jesús. La oración que se contestó con un absoluto silencio en el cielo. ¿Te imaginas? La oración que se contestó con un silencio total.
¿Alguna vez has hecho una oración, estás esperando algo y parece que hay un silencio total en el cielo? ¿Sabes quién experimentó esto? Jesús. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Cuando tú lees el capítulo del deseo de todas las gentes llamado el Getsemaní, se te van a salir las lágrimas. A mí yo ayer me conmoví hasta las lágrimas al repasarlo otra vez. Tienes que leer el capítulo de Getsemaní en el deseo de todas las gentes. Vas a derramar lágrimas. El cuadro que pinta allí la sierva de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, es terrible. Es terrible. Jesús tirado en el piso, en el piso frío, aferrado a la promesa. Sufría, le dijo a sus discípulos: oren por mí. Ellos se durmieron. Y cuando iba a ser crucificado, dice que los ángeles veían eso y los ángeles querían venir, querían abrazarlo, querían ayudarlo. Y los ángeles se les impidió: no, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Los ángeles querían venir y abrazar a Jesús, querían ayudarlo. Pero el cielo guardó silencio. ¿Y sabes por qué? Porque estaba en juego nuestra salvación. Discúlpame. Discúlpame. El cielo guardó silencio porque estaba en juego nuestra salvación. Y la oración de Jesús no fue contestada. Jesús tenía miedo de subir a la cruz. No era un suicida, no era un kamikaze. Jesús tenía miedo. ¿Cómo te sentirías tú, que sabes que te van a maltratar, que te van a golpear, que te van a escupir, que aún la gente que sanaste, porque eso dice la sierva de Dios, mucha de la gente que sanó Jesús fueron los que iban a gritar: crucifícalo? Jesús tenía miedo. Subir a una cruz desnudo, porque nos pintan un cuadro con Jesús con un manto, pero lo subían desnudos, crucificados, la peor muerte. Por eso Jesús dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieras. Deseo de todas las gentes, página 642, dice: Jesús acepta su bautismo de sangre a fin de que por él los millones que perecen, puedan obtener vida eterna. Millones de personas estaban en juego su salvación. Nosotros estábamos ahí. Jesús estaba pensando en ti y en mí. Sigue leyendo: dejó los atrios celestiales donde todo es pureza, felicidad y gloria para salvar a la oveja perdida, al mundo que cayó por la transgresión y no se apartara de su visión. Hará propiciación por una raza que quiso pecar. ¿Te imaginas? Morir por una raza que no te ama, morir por una raza que no te acepta, morir por una raza que va a creer en la evolución más que en la creación, morir por una raza que va a creer en filosofías, que va a creer en la Santa Muerte, que va a creer en las estatuas, en las imágenes, en una generación que va a decir que no existe Dios, que Dios es un invento. Por esa raza Jesús murió. Su oración expresa ahora solamente su misión: si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Está bien. ¿Y qué pasó con la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del cielo a esa oración, jóvenes, hermanos? Un absoluto silencio.
Tenía que cumplirse el plan de salvación. ¡Wow! Mira, quise poner esta cita. Mira qué dice aquí. ¿Me ayudas a leerlo? ¿Quién me ayuda? Hubo silencio en el cielo, ninguna arpa vibraba. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de la hueste angélica, mientras en silencioso pesar veía el Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su amado Hijo, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. Deseo de todas las gentes. Gracias, hija. Hubo silencio en el cielo, ninguna arpa vibraba. La hueste angélica se quedó en silencio. Me imagino que derramando lágrimas. Cuando Jesús fue crucificado, no había arpas que sonaran. El cielo se quedó en silencio. La hueste angélica se quedó en silencio, sin entender cómo es que el Padre no hacía algo por su Hijo. Bueno, llegamos al final. La última oración, la oración de Ezequías. Una oración que no debió contestarse, tú lo sabes. En esos días el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo, le dijo, Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Entonces Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró a Dios y le dijo, Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza y Dios le dijo, dile que lo sanaré y que voy a darle 15 años más de vida. Esta es la oración que no debió contestarse. ¿Por qué? Porque en la agenda divina estaba, Ezequías tiene que descansar. Ojalá nosotros entendiéramos que hay una agenda divina que dice, esta persona tiene que descansar. ¿Por qué? Porque ella cumplió su misión. ¿Se acabó? Moisés, cuando llegó el momento, dice, y Moisés le dijo a Dios, ve a la tierra, no vas a entrar, pero vas a descansar. Y Moisés fue y descansó. Pero nosotros nos queremos aferrar a la vida siempre, ¿verdad? No, Señor, yo no quiero morir. Ya estamos como Ezequías llorando. Yo no quiero morir, yo no quiero morir, yo no quiero morir. Ahora, si en la agenda divina dice que tú no vas a morir, aunque te dé el coronavirus, tú no vas a morir. Claro, no estoy diciendo que salgas y porque eres negligente, no. Si tú te cuidaste y te da el coronavirus y no mueres y el Señor te sana, es porque hay una misión y un plan dentro de la agenda divina. Amén. Pero si el Señor dice, vamos a morir, es momento, fíjate lo que dice aquí. Dios le dice, vas a morir, arregla todos tus asuntos familiares. O sea, deja todo arreglado porque llegó el tiempo. Pero Ezequías llora, Señor, por favor, yo he sido bueno, soy buenito, ándale, ayúdame, Señor, dame más tiempo. El Señor dice, está bien, te voy a dar 15 años más. Escucha, el Señor nos dejó el ejemplo de Ezequías para que entendamos que la agenda de Dios siempre será mejor que la nuestra. No creas que el Señor escuchó la oración de Ezequías y por el capricho hizo tanto berrinche Ezequías que dijo, Dios, bueno, está bien, ya, te voy a dar 15 años. No, no, no. Dios no actúa así. Pero Dios dejó el ejemplo de Ezequías para que nos demos cuenta qué pasaría si Dios contestara nuestras oraciones como nosotros queremos. ¿Qué pasaría? Tú sabes qué pasó. No tengo mucho tiempo para contarte, pero sabes exactamente qué pasó. Los 15 años que vinieron después de Ezequías fueron los peores. Hasta ese momento, Ezequías se iba con todas las palmas. El mejor rey que hubo fue Ezequías. El más fiel, el más íntegro, el mejor. Se va con las palmas. Una mención honorífica. Sacó A. 100 completo. Palomita. Aprobado. Con honores. Vámonos. Vamos a descansar. Era el momento justo. Los 15 años que vinieron después, mira lo que pasó. El orgullo y la vanidad se posicionaron del corazón de Ezequías
y ensalzándose a sí mismo, expuso a ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. ¿Recuerdas? Vinieron los consejeros, los mensajeros de Babilonia, les enseñó los tesoros, y miren nosotros cómo Dios nos ha bendecido. ¿Y qué hicieron los babilonios? Exiliaron al pueblo de Dios por 70 años. Tomaron esclavos al pueblo de Dios por 70 años. El exilio babilónico vino por consecuencia de sequías. En esos 15 años más que Dios le dio. No se detuvo a considerar que esos hombres eran representantes de una nación poderosa que no temía ni amaba a Dios. Ayúdame, la parte amarilla. Pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías, La parte final. y que era imprudente hacerlo sus confidentes con referencia a las riquezas temporales de la nación. Era imprudente, gracias hija, era imprudente lo que Ezequías hizo los 15 años que Dios le dio de vida, le regaló de vida, fueron los años más imprudentes. Cuando Dios dice, Pastor Benítez, vamos a descansar, tenemos que ir a descansar. Porque en la agenda divina, la misión se cumplió. Si Dios dice, vives, tienes una misión que cumplir. Amén. Terminamos. Conclusiones finales. Muchachos, hermanos, algunas oraciones tardarán años en contestarse. Algunas se contestarán con un rotundo no. Otras se contestarán de la forma que no esperábamos. Otras se contestarán con un absoluto silencio. Y algunas jamás se contestarán. Pero todo lo hará Dios por amor a nosotros, a su tiempo, a su forma, pensando en nuestra salvación y en nuestro beneficio. Por eso la palabra de Dios dice, aprende a confiar en el Señor. Te pregunto, y me pregunto a mí, ¿estamos listos para aprender a confiar en la respuesta de Dios? Dios permita que a partir de hoy nuestra forma de orar cambie y nuestra forma de esperar respuestas de parte de Dios sea diferente. Y ya sea que tarde, ya sea que no llegue, ya sea que haya silencio o ya sea que venga un sí, alabemos el nombre de Dios. Y lo último que quiero decirte es, cuando algo está de acuerdo a los planes de Dios, es para salvación y es para tu beneficio, Dios te lo dará en abundancia. Amén. Y esas serán las palmadas de Dios que vamos siempre a recibir de su mano cuando todo está de acuerdo a su plan. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y que pases un excelente domingo. Bendiciones a todos. Amén.